Estás escuchando Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho. Hola a todos, bienvenidos al podcast de Mujeres en Derecho. MED es un club donde mujeres apasionadas por el derecho nos reunimos a hablar de temas de la actualidad del mundo jurídico, a intercambiar experiencias y a hacer networking. En este episodio vamos a hablar de la perspectiva de género y presunción de inocencia con Julieta McIntosh. Te damos la bienvenida, Julieta, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Gracias a ustedes por la invitación. Un placer estar acá. No, el placer es nuestro. Bueno, les contamos un poco para los que nos están escuchando quién es Julieta. Julieta es jueza del Tribunal Criminal número 2 del Departamento Judicial de San Isidro, es magíster en Derecho Penal por la Universidad Austral, profesora en la Maestría de Derecho Penal y carrera de grado de la Universidad Austral. También es autora de numerosos escritos y publicaciones, incluso del tema que vamos a abordar hoy. Tiene un artículo publicado en la revista Crítica de Derecho Penal de la Ley de Uruguay, para quienes quieran profundizar sobre el tema e ir a leer su artículo. Así que bueno, Julieta, para ir arrancando y para los que no saben o recién están empezando a estudiar derecho, ¿qué es la presunción de inocencia y por qué es tan importante en nuestro ordenamiento jurídico? Bueno, la presunción de inocencia es clave. Digo, es clave no solo para los penalistas, sino para cualquier ciudadano común, ¿no? Para quienes ven los medios y los noticieros todos los días y se encuentran con reclamos de justicia. Tiene que ver con que, en principio, la ley y la Constitución establece que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y son inocentes hasta tanto quien acusa junte toda la prueba que acredite con certeza, por fuera de cualquier duda, que es el responsable y autor de ese delito que se le está atribuyendo. Entonces, esto es clave. Todos somos inocentes, salvo que vengan a mostrarnos lo contrario, ¿no? Esto de se presume inocente, que aparece en las películas del FBI, bueno, es clave y es un principio constitucional. Buenísimo, excelente introducción como para ir arrancando. Y ahora sí, ya más en el tema en el que vamos a charlar. ¿Es cierto que la presunción de inocencia y la perspectiva de género están en tensión o hay algún mito? ¿Cómo es ese tema? Bueno, este es como el gran dilema y el gran desafío que tenemos hoy los penalistas, todos, los abogados, defensores, los fiscales y los jueces. ¿Qué es lo que pasa? Siempre mantuvimos este postulado de que son todos inocentes hasta que encontremos un montón de prueba que me acredite por fuera de toda duda que es el culpable. Ahora, cuando viene la perspectiva de género y todos estos femicidios que aparecen en las tapas de de los diarios y los noticieros y demás, la gente empieza como a ponerse muy nerviosa y y además, a ver, con derecho a reclamar justicia, ¿no? Pero a reclamar justicia porque responde a una necesidad social de un reclamo que muestra que cada 36 horas muere una mujer, ¿no? Y que una de tres mujeres vivió algún tipo de violencia física o sexual en su vida. Entonces, hay datos de estadística que nos están mostrando que cada vez hay más violencia de género en la sociedad o la estamos aprendiendo a detectar con mayor facilidad y que está pidiendo del Estado una respuesta rápida, ¿no? Está pidiendo de la política criminal que adopte los medios para darnos una respuesta eficaz, como sociedad, ¿no? A la sociedad. Ahora, la respuesta eficaz es llevarnos puesta la presunción de inocencia y apenas aparezca cualquier mujer diciendo me golpearon, me amenazaron, me violaron y fue él y señala al vecino, vamos y lo detenemos, sin más, y ya lo consideramos autor listo para una condena, ¿no? Este es como el gran desafío. A ver, perspectiva de género. Sí, es cierto que en una sociedad patriarcal de la que nosotros venimos, y esto es dato, la mujer está considerada como el sexo débil, el que tiene que estar en su casa, ¿no? Eh,
que tiene que estar como dedicada a los asuntos privados, a la procreación, a los niños, que está como en algún punto está al servicio del hombre. Estos son roles y estereotipos construidos por nuestra sociedad. Que el hombre es el que tiene el poder, que el hombre es el que tiene el dominio de la situación, y esto da relaciones asimétricas, ¿no? Donde el hombre parece decidir todo y la mujer no tiene mucha posibilidad. De hecho, acordémonos del débito conyugal, que era el deber que tenía la mujer de procrear a pedido del hombre. O en el derecho penal de la mujer honesta, que era la única que podía ser resguardada, ¿no? Había una idea que está vinculada con estos estereotipos, que la mujer que se viste con minifalda, o la que anda de noche sola, o la que toma un trago de alcohol, o la que lo que fuera, ya está dando pie a que le suceda cualquier cosa. Y el hombre tiene como este rol, ¿no? Medio atribuido de que puede hacer más o menos lo que quiera. Hay en la historia, ¿no?, de nuestra sociedad todos estos roles sociales establecidos que hacen que nosotros, cuando empecemos a detectar con el feminismo, que es un movimiento social que lo viene a traer y a poner sobre la mesa, empecemos a reclamar nuestros derechos, ¿no? Y a pedir igualdad de oportunidades, igualdad de condiciones, igualdad de derechos. Y acá es donde dice, esperen, esta mujer tenía derecho a decir que sí, y ahí viene el no es no, ¿no? Y ahí viene, tenía vestido una mini, pero se puede vestir como quiera. Viene todo un cambio de configuración de la sociedad que hace que nosotros empecemos a ver las perspectivas de género, pero para detectar estas relaciones asimétricas de poder, que le quitan a la mujer la posibilidad de decidir porque no estaba en igualdad de condiciones. Sí, total. Y ahora ya entrando un poco en el proceso, que como bien sabemos, la verdad del proceso es la que llevamos y la que podemos probar y demostrar, a diferencia de lo que vimos en el día a día, cómo alguien interpreta la verdad. ¿Cómo se debería valorar la prueba en estos casos donde hay perspectiva de género? Bueno, claro, ahí viene como, y es una súper pregunta que ni siquiera los penalistas saben responder muy bien, esta es la verdad, así que bienvenida. Mucho se escribió sobre esto y de hecho hay fallos de cámara y un montón de autores que lo tratan, dando a entender que para poder como combatir todo lo que tiene que ver con la violencia contra la mujer y todos los tratados internacionales que el Estado suscribe, Belén do Pará, recomendaciones de CEDAW, reglas de Brasilia, Convenio de Estambul, todos estos son tratados internacionales que nos obligan como Estado a combatir y sancionar todos los actos de violencia contra la mujer, de un hombre contra una mujer. Ahora, esto que conversábamos, ¿esto significa que yo tengo que pedir menos prueba para una condena? ¿Que en estos casos el estándar probatorio es distinto? Porque la única forma de proteger a la mujer es pidiéndole menos al Estado para llegar a una condena. Y acá es donde viene mi artículo y donde viene esta tensión que para mí es aparente entre la presunción de inocencia y la perspectiva de género. Juzgar con perspectiva de género no quiere decir cambiar el estándar probatorio requerido para una condena. De hecho, yo puedo no aplicar una perspectiva de género y condenar igual, o puedo absolver aún teniendo en cuenta las herramientas estas de la desigualdad social estructural. Yo puedo decir que esta mujer era libre de estar en la calle con una minifalda a altas horas de la noche, incluso sacando a bailar un chico, y después absolver porque ese chico no se probó que hubiera abusado de ella o lo hubiera amenazado. De todos modos, valoré todos estos parámetros y patrones típicos del género, ¿no? Entonces, es importante, hay un autor muy interesante, que es Ferrer Beltrán, que habla durante 2 horas de la paradoja de la valoración de la prueba en casos de perspectiva de género. Y después de 1 hora y media de conferencia dice, la paradoja es que no hay nada singular en estos casos. Son los mismos criterios que en todo el resto de los casos. Claro,
¿Qué nos pasa? En general son hechos que suceden en soledad, ¿no? Estamos hablando de un hombre y una mujer en supuestos que se dan o en su domicilio, casos de violencia doméstica, o en un ascensor, o en cuando se quedó tarde en un trabajo. Son supuestos que se dan como en la clandestinidad. Pero esto es lo mismo que pasa en cualquier otro en cualquier otro abuso sexual, sin importar el género, y en una estafa, en un cohecho, digo, en un montón de otros delitos. Lo que necesitamos es encontrar elementos periféricos. Cómo salió la chica del lugar, si estuvo nerviosa, si no estaba nerviosa, si la ropa estaba, no sé, rota en caso de que fuera una especie de abuso sexual. Tenemos el caso de los rugbyers, no sé si se lo acuerdan, los rugbyers franceses que vinieron a Argentina a jugar un partido, los detuvieron en 2 minutos, con nada. La presunción de inocencia que tanto nos costó conseguir en un Estado de Derecho y en un debido proceso legal nos lo llevamos puesto. ¿Por qué? Porque una chica fue al día siguiente a denunciar que la habían violado y tenía supuestamente rastros de un acto sexual. Los detuvieron sin más. A los pocos días escucharon los audios de estas chicas riéndose de lo que proyectaban hacer, saliendo con ellos, y hay cámaras de ellas entrando al ascensor riéndose y programando una fiesta. De vuelta, son libres de hacer lo que quieran en esta igualdad de hombre y mujer. Pero cuidado, ¿no? Con esta arma de doble filo de dejar a la mujer como con su sola palabra, como si esto fuera prueba de cargo suficiente para avanzar en una detención o en una condena. Porque además, y esto me parece muy importante que tengamos en cuenta y me encantaría como dejárselos, hay conocimientos propios de la perspectiva de género que tiene que ver con ciclos de violencia que en general atraviesa una mujer que está viviendo violencia de género. Una mujer que está viviendo violencia de género en su casa o en su trabajo o en algún lugar medio íntimo tiene 3 fases. La primera se llama, esto es así y lo establece la psicología, son herramientas de una mirada interdisciplinaria del derecho, ¿no? En el primer momento hay una fase de tensión, donde esta mujer vive y soporta microactos de violencia, ¿no? Primero se conocen, la empieza a tratar mal, la empieza a humillar, le empieza a decir no servís para nada, quédate en la cocina que es el único lugar en el que podés estar, no te vayas al almacén porque te querés levantar chongos, sos una puta, y esta es la palabra que usen, perdón por ser tan ilustrativa, pero es lo que vemos en juicio todos los días. Entonces, arranca despacito esta relación de pareja con un aislamiento de la mujer y con un sometimiento y una humillación, ¿no? La revisa el celular. Esto es lo que nos trae la perspectiva de género. Tenemos que aprender a preguntar si hubo violencia de género. Y la violencia de género es esto. Sos una puta, no servís para nada, quédate en la cocina criando a tus hijos. Todo lo que tiene que ver con ese rol femenino de la sociedad patriarcal donde sos un inútil y no servís para nada, acá el único importante y sexo fuerte o género importante soy yo, macho alfa, ¿no? Entonces, en esta primera fase se da esto, cosificación, humillación, celotipia, control, le revisan los celulares, cada cosa que hace tiene que ver con que se quiere levantar a otro, porque ella es una trola, porque dice buen día, buenas noches, pero él sale de noche y llega a la hora que quiere y hace lo que se le canta. Y esto está permitido porque la sociedad siempre fue así. Entonces, en un primer momento la mujer soporta todo esto, quizás porque lo aprendió de sus padres, o porque era lo que veía, o lo que no le hacía tanto ruido. Trataba de preservar la familia, la unidad familiar, se quedaba en su casa. Tenía el síndrome de la indefensión aprendida, que es, si esto le molesta, lo dejo de hacer. Si cocino feo, le hago 3 platos a ver cuál le gusta. Igual el hombre violento la va a golpear igual, no importa cuántos platos de comida haga. Pero en la primera fase ella soporta, se acostumbra, se adapta y tolera. En la segunda fase de este ciclo de violencia, explota, fase de explosión se llama. Y ahí es donde no lo tolera más. O el golpe se le fue de las manos y aparece con alguna costilla fisurada o algún moretón visible en la cara o lo que fuera, o ya no toleró más la situación porque de verdad se asustó temiendo por su vida, y en esa fase explota
y le cuenta lo que vive a una mejor amiga, a la mamá si logra escaparse de noche, algún servicio asistencial si tuvo que ir a atenderse. Ahí es donde se da la noticia criminis. Ahí es donde tiene que estar el Estado acompañando a la mujer. Tiene que estar muy atento, que esto no pasaba antes y pasa ahora, gracias a Dios. Tiene que estar muy atento a decirle, sí, venga señora, no se preocupe, le damos un lugar, la acompañamos, acá tiene una psicóloga, un asistente social y un médico. Pues en general, antes le decían, vaya a su casa, debe haber tenido un mal momento, no se preocupe. ¿No? Antes a la mujer que viva a una comisaría o a un sanatorio, un hospital pidiendo ayuda, se le decía, bueno, son cosas privadas que pasan en su casa, arréglese con su marido y lo deja como entre cuatro paredes. Hoy en día estamos más alertos, ¿no? Ahí está el botón antipánico, estamos más como reclamo social importante, estamos en alerta buscando cuidar a la mujer. Pero la tercera fase, que es la más peligrosa del ciclo de violencia, es la que se llama luna de miel o naturalización. Claro, esta mujer está enamorada de este hombre. Además, este hombre se encargó de generar una relación de dependencia muy importante emocional. Entonces se aparece pidiendo ver a los chicos, pidiéndole perdón, diciéndole que es el amor de su vida y regalándole un chocolate y una flor, ¿no? Cosa que a todas nos gusta, ¿cierto? Esto es dato de la naturaleza. Y esta mujer que además quiere preservar la familia o está acostumbrada a esta relación de dependencia, vuelve con él. Y para cuando el Estado la va a buscar, ¿qué pasa? Que esto es muy importante de ver en un juicio y en un proceso. Se retracta. Yo veo todos los días en los tribunales mujeres que me dicen, ¿qué me vienen a preguntar si yo estoy bien? ¿Para qué se meten en asuntos que no les importan? Claro, después la vuelve a golpear, vuelve a iniciarse este ciclo de violencia y vuelve la segunda fase y la tercera, hasta que Dios no quiera, esto incrementa, incrementa, incrementa y llega un femicidio, ¿no? Entonces, la perspectiva de género también me trae estos conocimientos especiales propios de la materia que yo tengo que conocer. ¿En qué momento estaba esta mujer cuando hace la denuncia? ¿En qué momento la veo yo en juicio? ¿Y cómo la acompaño para que no vuelva a elegir el mismo patrón de violencia en el que cayó tiempo atrás o que vivió toda su vida? ¿No? Esta es la perspectiva de género, un fenómeno social y una herramienta pedagógica de interpretación de un fenómeno que se da en la sociedad que tenemos que aprender a manejar todos. Pero ¿cómo? ¿Es mentirosa que ahora dice que no pasó nada? No, es lo que aprendió. Es su educación, es su cultura social. Ahora, esto no lo vamos a combatir con una condena, con un testimonio de la víctima, del agresor, con un derecho penal del enemigo para el violento, porque lo voy a ir a ver al penal, cosa que me pasa mucho. Las mujeres que vienen a decir, levanto la denuncia, quiero levantar, primero no se puede, pero esto es lo que traen, y después van al penal a visitarlo. Entonces, ¿qué nos piden? Ahí viene este tema de mitos y verdades que a mí me importa. Cuando los fiscales nos dicen, porque los tratados internacionales nos obligan como Estado a combatir la violencia de género, castigando a los agresores. No es cierto. Los tratados internacionales, y yo los invito a que en algún rato, si quieren, los repasen, de vuelta, Belén do Pará, recomendaciones de CEDAW, reglas de Brasilia, por lo menos esos básicos, nos dicen que tenemos que tener un deber de debida diligencia reforzada. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la mujer está en fase de explosión y pegó el grito de ayuda, la escuchemos, la acompañemos, vayamos a juntar toda la evidencia de los datos periféricos y psicológicamente evitemos que vuelva a caer en este círculo vicioso. Esto es lo que el compromiso internacional al que el Estado se asume. Acompañar a la mujer. No le carguemos sobre sus hombros el poder punitivo del Estado. Y tenemos que aprender, además, que la política criminal no es solo una sentencia de condena.
es un montón de otros recursos de red social intermedia que acompaña y previene. El derecho penal llega tarde. Cuando yo llegué a aplicar una sentencia de condena, o ya se murió incendiada, o violada y estrangulada, o digo, llega tarde el derecho penal. Prevenir es hacer campaña, ¿no? Es esto, cultura de cuidado, de igualdad de posibilidades, empoderar a la mujer. Esto es una política criminal eficaz para combatir estos datos estadísticos que sin duda son alarmantes. Sin querer que esta batalla para proteger a la mujer se transforme en una batalla en contra del hombre, ¿no? Castigando con nada, llevándonos puesto y lastimando fuerte el principio de inocencia. Claro, sí, no, es ¿Sí? que efectivamente es así y también mientras hablaba pensaba en varias cosas. Primero, lo difícil que es muchas veces llegar a hacer esa denuncia. Después también lo difícil que es a veces para el fiscal, que es quien tiene que juntar toda la prueba también para proteger a esta mujer, cuando la mujer se retracta o dice ya está, retiró la denuncia, que efectivamente no se puede. Y en tercer lugar, saber cómo acompañarla, porque a veces de tanto que uno quiere ayudar termina o espantando o generando mucho miedo, o si no sé, denuncio y pido ayuda, después tengo miedo que me mate o cosas así, que es lo que pasa en la realidad y en el día a día, que es mucho más de lo que es el juicio o el proceso penal. Y la verdad que es hiper difícil, o sea, y cada contexto es circunstancial, cada mujer o persona vulnerable, que ahora es la siguiente pregunta que me gustaría hacerte, es un mundo, es un contexto distinto y es muy difícil para todos, para ustedes los jueces, para los fiscales, para el abogado, o sea, es creatividad y también no olvidarse que son personas, que todos lo somos y que también hay que saber acompañar. Así que ahora, Totalmente, pero mirá con lo que vos me traes. La mejor manera de resguardar a los jueces es pidiéndoles que sean neutros, que no tomen un prejuicio anticipado, ni para con la mujer hombre, ni para con el imputado inocente, quizás, ¿no? Para que el juez se mantenga en una posición equidistante, imparcial, que es lo que me pide la Constitución, a mí tráeme toda la evidencia. No me traigas a una mujer con su palabra solamente, porque así no estás combatiendo el género, así estás cargando a esa mujer con la responsabilidad de una pena. Está bien, tomá el dato de la noticia criminis y después busca un montón de evidencia de parejas anteriores, de cómo es el trato que tiene, en su historia de vida, de sus costumbres, de sus reacciones. No le cargues a ellas la palabra, el solo testimonio de la víctima no alcanza. Y tenemos que estar atentos y los fiscales se tienen que capacitar en género y en perspectiva de género con todos estos conocimientos de los que yo te traigo para poder tomar este interrogatorio, agarrar el celular y ver los mensajes. Seguramente en el celular de ella haya 800 mensajes de él preguntándole a dónde fuiste, puta, dónde te fuiste con... Digo, es fácil en juicio hacer preguntas que ponen en evidencia la perspectiva de género, la violencia de género. Pero tenemos que estar, la perspectiva de género me trae eso, un método, es eso la perspectiva de género, para que se lo lleven. Es una herramienta de conocimiento que me permite detectar cuando hay violencia de género producto de una relación desigual de los roles de cada uno en la sociedad, del varón y de la mujer. El varón está en una posición de superioridad, humilla, cosifica y denigra a la mujer que la trata como inferior y le anula cualquier posibilidad de decisión o capacidad. Entonces ya no hay igualdad, no hay acuerdo de voluntades. Y es importante esto que nos trae, Belén do Pará. Los artículos 1 y 2 de la Convención de Belén do Pará, que es esta
Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Actos de Violencia contra la Mujer, nos habla de distintos tipos de violencia. La violencia no es solo la física. Hay una violencia simbólica que tiene que ver con sos un inútil, no servís para nada, que es la antesala, que esa en juicio la tenés que encontrar fácil, sabiendo preguntar. Esto no trae la perspectiva de género. Datos para preguntar mejor. Por eso la tenemos que estudiar y conocer en todas las ramas del derecho. En lo comercial, en lo laboral, en lo societario, porque hay una relación de hombre-mujer que no es igual y yo tengo que probar esta asimetría de poder, que tiene que ver con la sociedad patriarcal, del hombre que tuvo derechos y fue el proveedor y el dueño, el amo y dueño y señor de todo. De hecho, hoy seguimos reclamando puestos de mujeres en la corte, ¿no? Digo, estamos avanzando, pero es paulatino, le cuesta a la mujer acceder a lugares de poder. Yo soy jueza penal y deben ser 3 más las mujeres que hay acá, todo el resto son hombres. Hay como esta necesidad de tener que mostrar más, ¿no? Vamos avanzando, pero de a poco. Y la perspectiva de género nos ayuda a visibilizar esto que estaba oculto. Nos enseña, es pedagogía pura, por eso la tenemos que conocer todos. Poder detectar cuando no hay una igualdad. Si vos preguntás, y acá viene Belén do Pará con la violencia física, simbólica, patrimonial y sexual. Cuando vos empezás a preguntar en cualquier pareja si ella quería tener relaciones sexuales, probablemente te diga que muchas veces no, que él llegaba borracho y la accedía. Y hasta ella le pedía por favor que no, y que no gritara porque los chicos dormían. Y él la violaba. Esto es un abuso sexual. Pero de vuelta, volvemos a la clase de delitos sexuales de la facultad. ¿Se puede violar a su mujer? ¿El marido puede violar? Claro que sí. Acá no hay acuerdo de voluntades. Y es la libertad sexual la que nos pide hoy el bien jurídico protegido en los delitos contra la sexual, ¿no? Contra la integridad. Que 2 personas elijan, no importa el género, no importa nada, que 2 personas elijan en libertad cómo quieren vivir su sexualidad. El marido que llega borracho y accede a la mujer porque se le cantó, aun cuando ella le pide por favor que no, es un abuso sexual. Esto tenemos que aprender a detectar, ¿no? Que la mujer ya no está más para procrear como único fin y servidora de. Nos cuesta, y la perspectiva de género nos ayuda a esto, pero no nos ayuda a querer hacer como una batalla de conquista exagerada que haga que nos llevemos puesta la presunción de inocencia y que castiguemos a inocentes, porque es peligroso y porque se va del otro lado innecesario y porque termina generando otra desigualdad. Una desigualdad social la compenso con otra desigualdad de ciudadanos ante la ley. Lo considero culpable desde el principio. ¿Solo por qué? Sí, Entonces, totalmente. ¿no? Sí, y en este ahora me hace el pie para hacerte la última pregunta. Si la mujer siempre es la vulnerable, o en definitiva, ¿a quién estamos mirando? Es una muy buena pregunta y no. La respuesta definitivamente es no. La mujer no solo siempre y en todas las veces es la vulnerable, sino que no ayuda normativamente ni probatoriamente considerar anticipadamente que es la vulnerable, porque no puedo recopilar la prueba. Entonces, sí, en muchos casos donde hay un contexto de violencia de género, va a ser una mujer vulnerable. ¿Por qué? Porque este agresor se encargó en la fase de tensión de aniquilar su voluntad, su autoestima y avasallar cualquier posibilidad de elección. La anuló. Este hombre la anuló, entonces sí es vulnerable. Pero esto es en el caso donde hay violencia de género, que no es en todos los casos. Hay muchos otros casos donde las relaciones son iguales, completamente simétricas, y en otro supuesto más, donde la mujer es quien lleva el mando. Tuvimos presidentas, mujeres, tuvimos gente de mucho poder mujer que muestra que, lejos de ser vulnerable, era quien ejercía el mando. ¿No? Esto es la sociedad nos lleva a aprender a detectar.
Y me parece como re importante porque sigo viendo abogados y jueces que se confunden acá, que viene de la mano de la mujer vulnerable. Cada vez que una mujer muere hablamos de femicidio. Yo esta es mi primer clase de Derecho Penal, arranca con esta pregunta, la deben recordar que me detuvieron. No es verdad, es un error enorme creer que cada vez que aparece una mujer muerta hay un femicidio. En muchos casos sí, y es dato estadístico que hay muchos casos de violencia de género de una sociedad desigual donde el hombre humilla, cosifica, denigra a la mujer, la avasalla y por el solo hecho de ser mujer la cosifica y la mata. Pero es un hombre que mata a una mujer en un contexto de esta naturaleza, de desigualdad social estructural. No toda muerte de una mujer es un femicidio, por favor. O sea, ya con que se lleven esto de esta charla, yo ya me siento como más que feliz. Entonces, esto tenemos que aprender, a instruirnos y a conocer, ni siquiera es de derecho, tiene que ver con una cultura social, ¿no? De roles, de estereotipos y cuando hay igualdad, garantizar siempre la igualdad de género, hombre-mujer y de ciudadanos ante la ley. Todos somos inocentes hasta tanto la prueba suficiente de cargo me demuestre lo contrario, por fuera de toda duda razonable. Todos iguales, busquemos eso en el proceso, con un debido proceso legal, y en la sociedad, con los roles, estereotipos y sesgos de género, evitándolos. Pero Sí. sí, la mujer no siempre es vulnerable, tenemos que probarlo, y eso nos da evidencia para después lograr una condena. Si lo anticipamos y lo presumimos, nos evitamos de recopilar la evidencia. Entonces, es un muy buen dato de investigación con diligencia proactiva ir neutros, a la escena, ¿no? Es, bueno, ¿y quién cocinaba? ¿Y siempre? ¿Y cómo? ¿Y quién trabajaba? ¿Y ella podía trabajar? Y el celular se lo revisaba y ella tenía posibilidad de salir y entrar de la casa. ¿Y cuánta posibilidad? Estos son datos a los que tenemos que acercarnos con total neutralidad, considerando que son dos personas iguales, hombre y mujer, para Sí, detectarlo después. es que sí. En efecto, es así y es un tema hiper mega largo que podríamos estar horas y horas hablando porque es algo tan, no solo tan interdisciplinario, sino que parte de nuestra realidad y la verdad que es muy bueno hacernos las preguntas correctas para poder plantearnos si lo que a veces nos dicen en las noticias en la sociedad realmente es así desde, che, ojo que hay una fuente que es la Constitución que te dice que sos, te presume inocente. Entonces, para acercar esa presunción tenés que probarlo, seas mujer, seas niño vulnerable, seas cualquier persona que sufra de algún delito, para que después el juez pueda valorar y no poner al juez en el rol de fiscal muchas veces o de abogado o de tengo que investigar porque no me aportan la prueba suficiente. Así Y de que vuelta, y otro dato como interesante, la pena no resuelve la violencia de género. Una pena, una sanción penal que se cree que resuelve todo, lejos de ser el mejor remedio, a veces ese es el peor antídoto. Necesitamos una política criminal por fuera, que haga red, que instruya, que empodere. ¿qué tal? La verdad que estuvo hiper mega interesante, partiendo desde la presunción de inocencia que tiene su fuente constitucional, hasta esta tensión aparente entre la presunción de inocencia y la perspectiva de género, cómo es algo hiper mega interdisciplinario, que no solo ocurre en el proceso penal, también el rol que tiene el Estado, el rol que tiene el juez de ser imparcial y de juzgar con todo lo que se le pone sobre la mesa, de cómo acompañar a las víctimas. La verdad que es algo que podríamos estar miles de horas hablando, pero súper interesante y queremos agradecerte. Y no sé si tenés algún mensaje o algo que le quieras decir a los que nos están escuchando. Adelante. La agradecida de vuelta, lo vuelvo a decir, soy yo, me encantó, me parecieron las preguntas súper atinadas, inteligentes y lo que toda la sociedad debe conocer sobre la problemática. Es muy profunda y puede ser muy compleja, pero necesita de manejar conceptos básicos que creo que son los que charlamos en este ratito,
Así que de verdad que me alegra haber estado acá para ustedes. Voy a estar siempre. Y esto, quería como dejarles el mensaje de que Mujeres en Derecho tiene que ver con este cambio social del que venimos hablando. Y que la mirada de género no es llevarse puesta la presunción de inocencia, es aprender a darle a la mujer el rol que merece, ¿no? En igualdad de condiciones, de oportunidades, y que pueda demostrar sus capacidades y salir al mundo a mostrar su voz y a ponerse en un rol igualitario con el hombre. Esto es perspectiva de género. Y ustedes, sin darse cuenta, en su entusiasmo y compromiso por el derecho y por ganar un lugar en la sociedad, están colaborando mucho a esto, a la igualdad de hombre y la mujer. Así que llegado el momento de juzgar o de litigar, acuérdense que esta igualdad de hombre y mujer se tiene que trasladar en un proceso con igualdad de ciudadanos ante la ley. Todos somos inocentes hasta tanto un montón de prueba de cargo demuestre lo contrario, en todos los casos, y no hay excepción para esto. Gracias, Julieta, por todo el apoyo que nos da siempre. También les recuerdo que Julieta vino a un encuentro presencial, así que hay videitos de ella subidas en nuestras redes, hablando sobre el caso de Lucio Dupuy, que es otro tema que está hiper mega relacionado con esto. Así que gracias de corazón por todo el apoyo de siempre. Y bueno, a todos los que nos están escuchando, los invito a seguirnos en nuestras redes, a sumarse a nuestra comunidad y grupo de WhatsApp. Y bueno, los esperamos en el próximo episodio. Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho.